Mucha gente hoy en día, usted y yo quizá, hemos dicho alguna vez que las cosas cambian. Muchas cosas cambian, hay muchas cosas que no son iguales hoy como lo fueron hace algunos años. De hecho, si nos remontamos un poquito para atrás y vemos las modas en cuanto a la vestimenta de hace algunos años, cuando usted y yo éramos jóvenes, nos daría pena volver a usar esa ropa quizá. Muchas cosas cambian, los tiempos cambian, dice la gente. Y con ello damos a entender que muchas otras cosas han cambiado y en esa expresión a veces buscamos el deseo de nosotros ser aceptados y hasta disculpados. Déjeme le explico esto. A veces para que nos podamos nosotros identificar con un grupo o en una sociedad o con algunas personas, o a veces para que podamos pasar como disculpados, decimos, es que las cosas ya cambiaron, es que los tiempos han cambiado. Y cuando expresamos esta frase queremos decir, compréndanme, entiéndanme o discúlpenme. Y ciertamente muchas cosas han cambiado, muchas cosas seguirán cambiando, pero hay algunas cosas que al pasar el tiempo, lejos de que cambien, se afirmen mal. Esta mañana vamos a hablar de otros dos conceptos que son muy interesantes para usted y para mí. Y dígalos en voz alta: moralidad y espiritualidad. Otra vez, moralidad y espiritualidad. Hablando acerca de que las cosas cambian, si usted y yo miráramos la moral de hace algunos años atrás y viéramos cómo estamos hoy en día, ¿verdad que ha cambiado nuestra moralidad? Bastante, demasiado. Ha cambiado la moral que teníamos hace 20, 30 años atrás y ahora lo vemos, eso mismo que nos espantábamos, lo vemos como algo normal. Es más, si usted no ve eso que está pasando hoy en día como algo normal, usted está enfermo. Le voy a dar un ejemplo. Hace 30 años, 40 años atrás, entonces el homosexualismo estaba bien definido. Nos quedaba muy claro que era una depravación en el ser humano. Amén. Hoy en día, si usted y yo no vemos eso bien, entonces sufrimos de homofobia, por ejemplo. A ese ejemplo le podemos agregar muchos otros más y podemos ver que nuestra moralidad ha sufrido un cambio. No es lo mismo lo de hace 20, 30 años a lo de hoy en día. Mire, esa moral de antaño hoy se vería ridícula. Yo quiero compartir con usted primero este asunto de la moralidad. Diga conmigo otra vez, moralidad. Según el diccionario, el significado de moralidad es cualidad que hace que las acciones humanas se ajusten a ciertas normas de conducta socialmente aceptadas. Cualidad que hace que las acciones humanas se ajusten a ciertas formas de conducta socialmente aceptadas. También es conformidad con los preceptos de la moral. Y otro más, cualidad de las acciones humanas que las hace buenas. Ese es el significado de la palabra moralidad. La definición de moralidad es palabra de origen latino que proviene del término moris, que es costumbre. Se trata de un conjunto de creencias, costumbres, valores y normas de una persona o de un grupo social que funciona como una guía para obrar. ¿Sí me captó? La moralidad es el conjunto de valores, es el conjunto de acciones que determina un grupo grande o pequeño por el cual se deben de conducir. ¿Está de acuerdo? Eso dice nuestro diccionario en cuanto a el significado y la definición de la moralidad. Lo cual para mí, mire, significa que según este significado y esta definición, basta con que una sociedad, es decir, un grupo grande o un grupo pequeño, establezca sus propias normas de conducta, las adopte y entonces ellos son libres de llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno si así se les pega la gana.
Moralidad es el conjunto de valores, costumbres, prácticas, etcétera, etcétera, que un grupo determina adoptar, practicar. Si está bien o mal, ese es otro asunto. Amén. Y es por eso que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque allá afuera la moral está en decadencia. Amén. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de la moral? Dice Isaías 5:20, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Amén. Mire, lo interesante que usted y yo tenemos que notar, y hablo como hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? Lo interesante que usted y yo tenemos que notar es que lo que a Dios le atrajo de usted, la razón por que usted y yo estamos aquí, fíjese bien, la razón, el motivo por el cual usted y yo estamos aquí y somos hijos de Dios, no es porque tenemos muchos dones, no es porque tenemos muchas capacidades, si los tiene, gloria a Dios, no es porque tenemos una grande economía, no es porque somos muy inteligentes, sino es precisamente por nuestra inmoralidad. Ni siquiera usted y yo estamos aquí porque éramos personas moralmente buenas, sino exactamente lo contrario. Éramos moralmente malos y por eso estamos aquí. La iglesia se compone de hombres y mujeres que han reconocido su inmoralidad, su pecado, y entonces han venido a reconocer a Cristo como su Señor y su Salvador. Pero precisamente usted tuvo que ser muy malo para poder ser un hijo de Dios. Jesús dijo, el sano no va al médico, sino el enfermo es el que va al médico. Usted y yo estamos aquí porque moralmente hablando, usted y yo no estábamos bien. Usted puede decir, espérame, pero es que yo no tuve una vida como la de usted. Qué bueno, gloria a Dios. Yo no fui un asesino, no fui un ladrón, yo no fui esto, yo no fui aquello, yo no fui lo otro. Qué bueno, gloria a Dios. A lo mejor usted era un excelente padre de familia, un buen esposo, un buen trabajador, paga sus impuestos, un buen ciudadano, pero como quiera, delante de los ojos de Dios, usted era moralmente reprobado. Y por eso estamos aquí. Es precisamente nuestra inmoralidad lo que provoca que Dios nos mire a usted y a mí con amor y nos trate con misericordia. Dice amén. Nuestra sociedad está basada en una falsa moral que nos lleva a estar a usted y a mí sin moral. Es decir, usted y yo somos amorales. Diga conmigo, amoral. Amoral significa que no tenemos moral. Una cosa es ser moral, otra cosa es ser inmoral. Pero usted y yo estamos en un problema gravísimo. Porque como nuestra sociedad está viviendo una moralidad falsa, porque a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno, usted y yo, ¿qué cree? Como hijos de Dios estamos en una situación de amoralidad. No tenemos moral. Sí, precisamente por eso usted y yo no cabemos allá afuera. Esa falsa moralidad no es de los años del siglo XXI, ni de los 90, ni de los 80, ni de los 70, ni de los 60. Esa falsa moralidad ha invadido la iglesia hoy en día. Desde los tiempos de Jesús, acabamos de leer esto que decía, después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Estamos en Lucas 5, 27, 32. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo un gran banquete en su casa, y había mucha gente de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Mucha gente hoy en día en las iglesias, aún en esta iglesia, nos estamos olvidando
de dónde nos trajo el Señor. Y es muy lamentable que desafortunadamente nos estamos dejando llevar por una falsa moral e inclusive estamos creando nuestra propia moralidad cristiana, que es tan mala o peor como la que está allá afuera. Isaías 64:6 dice: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Yo quiero preguntarle con mucho respeto y con mucho amor, ¿hay aquí alguno justo? ¿Hay aquí alguno por el cual se sienta digno de que Cristo haya muerto por usted? No se sienta ofendido, no estamos atacando a nadie. Es la palabra de Dios que nosotros no éramos nada. Y nuestras mejores obras, dice la Biblia, eran como trapos de inmundicia. Desafortunadamente, ahora que somos hijos de Dios, ahora que somos cristianos, ahora que somos aleluyas, desafortunadamente hemos venido creando una moral cristiana. Fíjese, por ejemplo, hacemos muchas cosas que hacen los cristianos. ¿Qué hacen los cristianos? Bueno, los cristianos, por ejemplo, son miembros de una iglesia. ¿Dan gloria a Dios? Los cristianos, por ejemplo, asisten los domingos a la iglesia y quizá otra vez entre semana. Los cristianos levantamos nuestras manos y adoramos a Dios. Los cristianos participamos en algún ministerio dentro de nuestra iglesia. Los cristianos tenemos buenas familias estables. Tenemos buena reputación, o sea, un buen testimonio. Hacemos muchas cosas como cristianos. Y a veces creemos que porque hacemos todas esas cosas ya la tenemos hecha. Pero mi hermano, para ser honestos, usted y yo, aquí entre nos, no le diga a nadie, para ser honestos, muchos de nosotros, la gran mayoría, no cumplimos con esta moralidad cristiana. O sea, no somos miembros de una iglesia. Algunos van como los corderitos brincando de un lugar para otro. No asistimos, bueno, a lo mejor asistimos los domingos una vez al mes. Hay algunas personas que no venimos los miércoles a la iglesia. Hay algunos cristianos que para cuando venimos a adorar a Dios, no adoramos a Dios realmente. Digo, si venimos a la iglesia a adorar a Dios, adoremos a Dios. Si el canto dice levanta tus manos, pues levanta tus manos. Si el canto dice bríncale, pues bríncale. Nosotros necesitamos entender que adorar a Dios es algo más que una posición física. Es aquí el corazón. Muchos de nosotros no cumplimos con la moralidad cristiana que nos hemos establecido, como lo que estábamos viendo, por ejemplo, porque a la hora de alabar a Dios, de adorar a Dios, ni siquiera lo estamos haciendo. ¿Por qué tengo que cantar? Nada más porque el hermanito que está ahí enfrente me dice que cante. No, tienes que cantar porque amas y estás agradecido con Dios. Pero no hacemos nada de esas cosas. ¿Sabe por qué? Porque todavía estamos mucho en nuestra carne. La mayoría de los cristianos en las iglesias hoy en día no participan en un ministerio dentro de su iglesia. ¿Qué significa ministerio? Servir. Muchos de todos los que estamos aquí, gracias a Dios llegamos a este lugar, ya el clima está medio templadito, ya las sillas están acomodaditas, ya se le dio una manita de gato a este lugar, etcétera, etcétera, pero nunca hicimos nada para provocar eso. La mayoría de los cristianos hoy en día, en todas las iglesias y también en esta, ¿usted cree que tenemos familias estables? La mayoría de los hogares hoy en día vienen de familias disfuncionales. Es más, el concepto de familia hoy en día es bien difícil definirlo allá afuera, que son muy morales. Muchos cristianos ni siquiera gozamos de una buena reputación, testimonio, porque algunos de nosotros en el trabajo no saben que siquiera que somos cristianos. Pero viendo todo esto, muchos cristianos
Estamos mal en cuanto a la moral cristiana que nos hemos establecido nosotros mismos. Es por eso que la gracia de Dios tiene que ser suficiente. El eslogan abajo dice que la gracia de Dios nos pone a todos en el mismo nivel. No necesitamos una moral cristiana, mi hermano. Necesitamos una moral, pero que ésta esté establecida en los principios y valores de la palabra de Dios. Y usted y yo tenemos que hacer algunos cuantos ajustes. Es necesario que tengamos una moral cristiana, por así decirlo, pero que esté basada en esto, en la palabra de Dios. Eso es lo que yo llamaría espiritualidad. Diga conmigo, espiritualidad. Mire, hablando moralmente, no las tenemos con nosotros, ya sea la moral de allá afuera o ya sea la moral de aquí. ¿Está de acuerdo? ¿Si está de acuerdo o no está de acuerdo? No las tenemos con nosotros. Entonces, mejor hacer un ladito la moralidad y darle paso a la espiritualidad. Diga conmigo otra vez, espiritualidad. La espiritualidad es el conjunto de creencias y ejercicios que forman la vida espiritual. Es el significado. La definición es el vínculo entre el ser humano y Dios. La espiritualidad es lo que nos hace estar en conexión con Dios. La espiritualidad, en palabras mías, nos tiene que llevar a usted y a mí a tener una relación íntima, personal con Cristo y constante. Diga conmigo, constante. Es interesante, no solamente íntima, no solamente personal, sino constante, porque algunos de nosotros vivimos de nuestras glorias de ayer cuando hacíamos grandes cosas espiritualmente hablando. Gloria a Dios, pero ¿y qué hoy? Es constante, es personal, es íntima. Usted y yo somos parte del cuerpo de Cristo para salir allá afuera y anunciar las buenas nuevas de salvación. Se lo voy a decir de esta manera, présteme atención. Los hombres y mujeres que creen en el Evangelio y exaltan a Dios no tienen tiempo para desperdiciar su vida en la búsqueda de una versión cristiana del sueño americano. Los hombres y mujeres que creemos en el Evangelio y exaltamos a Dios no tenemos tiempo para desperdiciar nuestras vidas en una búsqueda de una versión cristiana del sueño americano. Le guste o no le guste. Así es. Usted y yo, si creemos en el Evangelio, si creemos en lo que dice este libro, si decimos que exaltamos al Rey de Reyes y Señor de Señores, no debemos de desperdiciar nuestras vidas buscando conseguir en la versión cristiana el sueño americano. Será bueno, y entonces ¿para qué estoy aquí? Para exaltar a Dios, para servir a Dios, para extender el reino, para que las almas se salven. Para eso está usted aquí. Esa no es su labor, no, es de todos. Lo último que usted y yo queremos hacer es desperdiciar nuestras vidas en actividades religiosas desprovistas de productividad espiritual. Eso es lo menos que usted quisiera hacer, que su vida pase y pase haciendo cosas religiosas sin que haya una productividad espiritual. ¿Sabe a qué me refiero? ¿Hace cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que usted llevó a una persona a los pies de Cristo? ¿Hace cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que usted le dijo a una persona, Dios te ama? ¿Hace cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que usted compartió el Evangelio de Cristo? A eso me estoy refiriendo.
Y lo menos que usted y yo debemos de querer hacer es desperdiciar nuestras vidas 2 horas en la mañana, el domingo en la mañana, haciendo lo mismo, sin que haya realmente vida aquí, sin que haya pasión aquí por las almas que se están perdiendo. Si nos descuidamos usted y yo, nos pasaremos la vida haciendo cosas buenas en la iglesia, al mismo tiempo que perdemos de vista el grandioso propósito para el que nos crearon. Si nos descuidamos usted y yo, vamos a pasar nuestras vidas haciendo cosas buenas en la iglesia. Y al mismo tiempo vamos a estar desperdiciando o a perder de vista el propósito por el que a usted y a mí nos crearon. ¿Sabe para qué nos crearon? Para alabanza de su nombre. ¿Sabe cuándo recibe Dios más gloria y más honra? Es más, hacen una pachanga en el cielo cuando pasa eso. ¿Cuándo? Cuando un pecador se arrepiente. En el cielo, mi hermanito, no celebran el cumpleaños de Cristo como nosotros los cristianos el 25 de diciembre. No, la fiesta más grande que se hace en el cielo es cuando un solo pecador se arrepiente. Esa es la razón por la que usted y yo fuimos creados. Es la razón por la que usted y yo fuimos llamados de las tinieblas a la luz admirable. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Los peores enemigos de los cristianos no son solamente el pecado y Satanás, sino también las cosas buenas que hacemos en la iglesia. Oiga, pastor, pero espéreme. Entonces, ¿no vengo a la iglesia? Sí, ven, hombre, pero ese no es todo. El problema es que pensamos la mayoría que al venir a la iglesia el domingo en la mañana, el miércoles en la noche, el viernes, hablando de esta iglesia, a la noche a la educación cristiana, una que otra vez a la oración a las 5 de la mañana, participar en un ministerio, cooperar con mis ofrendas y mis diezmos, creemos que ya la tenemos hecha. No, mi hermano, eso es lo menos que debemos de hacer. Jesús dijo, por hacer lo que tienes que hacer, eres un inútil. Dios le agrada que usted venga el domingo en la mañana a la iglesia, y el miércoles y el viernes y todo eso. Pero Dios no le va a poner un lugar en el cielo por eso. Dios le va a dar un lugar en el cielo precisamente porque usted reconoció que lejos y separado de Él, usted y yo no somos absolutamente nada, y que entonces tenemos que vivir para los propósitos de Él. Nuestra moral cristiana, por así decirlo, es decir, la espiritualidad, debe tener como finalidad que las almas se salven, no mejores edificios. Usted y yo no tenemos que ser una iglesia para tener un lugar más amplio, más bonito, mejores ministerios, etcétera. No. Usted y yo somos una iglesia y la razón de eso es para que las almas se salven. Usted está aquí porque un día alguien entendió eso y se acercó a usted y le dijo, Cristo te ama. Debemos de estar dispuestos a sacrificar esas cosas buenas que hacemos aquí en la iglesia, a fin de experimentar las cosas grandiosas que Dios tiene para usted y para mí. Como ver un alma que se salva. Eso es lo que usted y yo debemos de anhelar más que cualquier otra cosa. Es el milagro más grande. Tenemos que llevar nuestra vida, por así decirlo, a un plano espiritual. Le voy a leer otra vez Lucas 14 del 25 al 33. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo, porque el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla?
No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no puede acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros de la alianza cristiana del Valle que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Pero ¿por qué querría usted, por qué querría yo ser discípulo de Cristo? ¿Por qué quiere ser usted un discípulo de Cristo? ¿Por qué quiero ser yo un discípulo de Cristo? Interesante. Debemos abandonar, escúchelo bien, debemos abandonar nuestros legados, nuestra reputación, todo lo mejor nuestro, si es que hay una mejor manera de hacer que el mundo conozca la gloria de Dios. ¿Está usted dispuesto? Le voy a hacer una pregunta. ¿Nos damos cuenta de la fuerte tendencia que tenemos de exaltar nuestro trabajo por encima de la voluntad de Dios? Nuestros sueños sobre los deseos de Dios y nuestros planes sobre las prioridades de Dios. ¿Nos damos cuenta de esa tendencia tan grande que tenemos de que nuestro trabajo es lo más importante, más que la voluntad de Dios? Que nuestros sueños están por encima de los deseos de Dios y nuestros planes por encima de las prioridades de Dios. ¿Nos damos cuenta de eso? Muchos, la mayoría, todos hacemos planes, proyectos, sueños, sin siquiera considerar qué piensa Dios al respecto. Y decimos que es nuestro Señor. Y decimos que es nuestro Padre. No se vale, la verdad. Si usted mira la Biblia, más gente dejó de seguir a Jesús que la que le seguía. Pero a la hora importante, más gente le dio la espalda al Señor que los que fueron con Él. Vino el chico, el rico aquel. Señor, Señor, ¿qué hago para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: fácil, sigue los mandamientos. Es decir, adóptate y vive de acuerdo a la moral de allá afuera. Y él dijo: todo eso lo he hecho desde que estaba chiquitito. Mentiroso, porque no era cierto. Dice la Biblia que no hay justo ni aun uno, y no hay quien pudiera cumplir la ley. Cuando Jesús le dijo, cumple con la ley, le hizo referencia a los 5 mandamientos que tienen que ver con la conducta moral del ser humano. Y no hay quien los cumpla, la verdad. Ni la Madre Teresa de Calcuta. Y Jesús: ok, mijo, pues mira, más fácil todavía. Porque si ya hiciste lo difícil, lo otro que es más fácil no creo que tengas problema. Ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y entonces ven y sígueme. Y dice la Biblia que ese joven rico, que venía tan entusiasmado por servir a Dios, por seguir a Dios, se dio la vuelta y se fue agüitado, así como usted está esta mañana. ¿Por qué querríamos ser nosotros discípulos de Cristo? Como hombres y mujeres salvos, lavados y comprados con la sangre de Cristo, como hombres y mujeres que fuimos rescatados literalmente del infierno, debemos enfocarnos en lo espiritual y no en lo carnal, material o moral. ¿Está de acuerdo? 1 Corintios 2, 14 y 15 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente.
En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero no es juzgado de nadie. La Biblia dice que las cosas espirituales tienen que discernirse espiritualmente. El hombre carnal no las puede entender y para él son locura, dice la Escritura. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas. Y qué interesante. Pero él no es juzgado de nadie. Amén. No se trata de hacer un juicio. No se trata de juzgar, no se trata de estar por encima de otras personas, no se trata de hacer una élite de cristianos, se trata simple y sencillamente de hacer lo que debemos de hacer. Es decir, vivir entregados, enfocados y consagrados a Dios, nada más. No hay ciencia, no hay hilo negro, pero usted y yo no la complicamos mucho. Y siempre queremos buscar otra manera. Siempre queremos buscar otro camino. Jesús dijo, yo soy el camino. Muchos de nosotros somos como el Frank Sinatra cristiano. My way, a mi manera. No, no es a su manera. Es a la manera de Dios. Tenemos que vivir enfocados, no en lo moral, no en lo material, no en lo carnal, sino en lo espiritual. Gálatas 2:20 ya dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Usted y yo, hermano, estamos muertos. Según la palabra de Dios, usted y yo no tenemos privilegios, no tenemos derechos, no tenemos metas, no tenemos sueños que no sean los de Dios. Pero usted tiene todo eso, entonces estamos en un grave peligro. Pastor, ¿pero qué está diciendo? Que yo entonces no tengo que esforzarme por mi familia, por tener un negocio, por prosperar, por estudiar. Sí, todo eso tienes que hacerlo. Lo que yo estoy diciendo es que todo eso no tiene que estar por encima de Dios. Es válido tener sueños, es válido fijarse metas, es válido esforzarse por progresar, todo es válido, pero que eso no esté por encima de la voluntad de Dios. Hay tres cosas que usted y yo tenemos que hacer en cuanto al ser espirituales, en cuanto a la espiritualidad. Número 1, dígalo conmigo, los deseos de Cristo. El cristiano carnal, fíjese bien, el cristiano carnal pone su enfoque en la experiencia de su conversión. Es decir, dice, yo ya soy salvo, gloria a Dios, aleluya, Cristo vive. Habemos cristianos que decimos, mira, primero mis dientes y luego mis parientes. Yo ya soy salvo, yo ya la hice. Ya la hice, allá tú, yo ya la hice. Habemos cristianos así carnalitos. ¿Y yo por qué me voy a ocupar de esos? Ahí está el pastor, están los hermanitos de la iglesia. El cristiano carnal se enfoca en la experiencia de su conversión. Él es salvo y ya estuvo, ya la hizo, ya no hay nada más que hacer. Pero el cristiano espiritual, como todos los que estamos aquí, el cristiano espiritual es consumido por Cristo mismo. El hombre espiritual ha sido transformado y piensa como Cristo, habla como Cristo, actúa como Cristo y reacciona como Cristo. ¿Sabe para qué? Para agradar al Padre. Todo lo que hace tiene ese propósito, agradar al Padre. Jesús dijo, miren, ni siquiera lo que yo quiero vine a hacer. No hablo ni siquiera lo que a mí se me antoja, sino hago lo que se me ordenó hacer y hablo lo que me dijeron que tenía que hacer, todo para que el Padre sea glorificado. Número 2, como cristianos, como seres espirituales, debemos de considerar el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Diga conmigo, el fruto del Espíritu.
¿Y cómo dice que es el fruto del Espíritu Santo? A ver, dígalo conmigo. Pero ese fruto del Espíritu de Dios lo reflejamos en nuestras experiencias diarias. Mire, una cosa es el fruto del Espíritu Santo y otra cosa son las obras del Espíritu. Las obras del Espíritu sirven para que podamos ser edificados cada uno de nosotros como iglesia. El fruto del Espíritu Santo es el resultado, la consecuencia de que ese Espíritu Santo vive en usted y vive en mí. Y entonces tenemos que reflejar en todas las experiencias, en todas las actividades de nuestro diario vivir, tenemos que reflejar el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. El Espíritu Santo tenemos que reflejarnos, ese fruto del Espíritu Santo en cada actividad. Termino con la dirección del Espíritu Santo, número 3. Dice Romanos 8:14, búsquelo por favorcito. Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Punto. No más. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El que no es guiado por el Espíritu de Dios, según ese versículo y todo el apoyo de la palabra de Dios, no es hijo de Dios. El hombre espiritual es dirigido por el Espíritu de Dios. Es un proceso definitivamente. Pero usted y yo aprendemos a seguir a Jesús. Aprendemos a ser guiados por el Espíritu de Dios en la manera que nosotros escuchamos la voz de Dios, atendemos la voz de Dios. Juan 10:27, no lo busquen. Dice Jesús, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. En la medida, mire, últimamente le he estado diciendo esto, en la medida que usted haga dos cositas interesantes, mucho de su vida va a cambiar. En la medida que yo lea la palabra de Dios, escudriñe la palabra de Dios, practique la palabra de Dios y ore, las cosas son diferentes. No es una fórmula mágica. De eso se trata el cristianismo. De tener una relación íntima, personal y constante con Dios. Cuando yo leo la Biblia, Dios me está hablando a mí. Cuando yo oro, yo estoy hablando con Dios y tengo una relación con Dios. Y cosas suceden, créalo. Usted no puede pasar la palabra, leyendo la palabra de Dios y orando, teniendo una intimidad con Dios sin que suceda nada en su vida. Cosas tienen que pasar. Pero mire, hablando de la moralidad cristiana, ¿se acuerda que decimos que la moralidad es el conjunto de valores y costumbres, etcétera, etcétera, que hace un grupo grande o pequeño y lo determina, etcétera? Y por eso decíamos de una moralidad cristiana. Hablando de esa moralidad cristiana, ni siquiera le mencioné en la listita esa, leer la Biblia. No le mencioné tener un tiempo de oración todos los días. Hay gente que tienen años de cristianismo y les pregunto, oiga, ¿y cómo está su devocional? ¿Mi qué? No leemos la Biblia, no oramos. Mire, algunos de nosotros ayunamos. ¿Qué es eso? Muchos estamos muy amargaditos, estamos muy preocupados, estamos muy llenos de toxinas y entonces por eso nos vamos al gym y nos vamos a correr y nos vamos acá y nos vamos allá. Y póngase a ayunar, hombre. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Y me siguen. Pero ¿cómo vamos a escuchar la voz de Dios? No, Dios no se va a aparecer en tu cuarto un día en medio de la noche con un resplandor así. Dios no te va a venir a traer
una palabra profética diciéndote, es que yo tengo planes para ti. No, 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 no. Usted y yo escuchamos la voz de Dios en la medida que abrimos la palabra de Dios. No hay más, mi hermanito. No hay más. La revelación de Dios se llama para usted y para mí Biblia. Pero es que va a venir el profeta. No, hombre. No hay más grande que esto. Usted y yo necesitamos meternos ahí. Amén. Para seguir a Cristo necesitamos escuchar su voz. Y no podemos escuchar su voz si no hemos crucificado nuestra vida carnal o moral, como la quiera llamar, y vivir en el plano espiritual. No hay vuelta de hoja, No hay ciencia. O somos de este mundo o no somos de este mundo. O fríos o calientes. Tibios. ¿Estamos dispuestos usted y yo a decir y a hacer, Señor, no nos queremos conformar como pueblo tuyo con las cosas buenas? Queremos lo mejor que tú tengas para nosotros. ¿Está usted dispuesto a decir eso? No me quiero conformar con las cosas buenas que hay aquí en el cristianismo, que dicho sea de paso, a veces ni las gozamos, ni las disfrutamos, ni las apreciamos. No, estoy dispuesto a renunciar a eso, a dejar eso. Por las cosas buenas que tú tienes para mí. A remangarme, a salir allá afuera, a hablarle a la gente de Cristo, a dejar mi comodidad. ¿Estamos dispuestos? Cristo estuvo dispuesto a dejar toda su gloria por amor a usted y por amor a mí. Mire, usted decide si quiere vivir de acuerdo a su moralidad como allá afuera, o aún a su moralidad aquí adentro, o si quiere vivir una vida en el plano espiritual.